Esta historia le pertenece a The Silverboard, dejaré el link a su perfil en la descripción. Sin más que decir, disfruten del vídeo. Lo que no me mata capítulo 36. Nezu, bienvenido Riquilla. Nezu sonrió cortésmente al trío del ejército de Meta Liberation. Tengo una sala de reuniones preparada de esta manera. Dando un gesto, Aizawa comenzó a caminar, Nezu actualmente montado en el hombro del héroe subterráneo. Debo decir, director Nezu, me sorprendió recibir su llamada. Redestro le dio una sonrisa desconcertada, y mucho menos una invitación a la prestigiosa UA. Supongo que todos los demás se han ido en este momento. Sí, los 5 somos los únicos que estamos aquí. Nezu asintió, no queriendo que se supiera nada antes de que estuviera listo. Dicho esto, todavía tenía un pequeño ejército de robots a mano si las cosas salían mal, y un botón de pánico listo para llamar a todos los héroes que pudiera. ¿Hay alguna posibilidad de que consiga una entrevista con el héroe profesional más esquivo en la historia reciente de los medios? Curious sonrió. Su expresión era de alguna manera juguetona y completamente honesta mientras miraba a Aizawa. Ninguno, dijo Aizawa entre dientes, afortunadamente evitando que su don se activara de manera amenazante. Honestamente, Nezu estaba contento de que el hombre no silbara como un gato al agua. Po. Curious hizo un puchero cuando los 5 llegaron a la sala de reuniones. Redestro sacó algún tipo de dispositivo. Probablemente estaba escaneando en busca de micrófonos o micrófonos. Está limpio. El hombre asintió con la cabeza a sus 2 subordinados, quienes asintieron complácidos mientras todos tomaban asiento. Antes de comenzar, tengo una pregunta. Trumpet, mejor conocido como Coco Anabata, líder del grupo Corazones y Mentes, se inclinó hacia adelante. Supongo que es por eso que nunca hice nada si ya sabía sus identidades. Nezu permaneció tranquilo mientras preparaba té, ofreciéndoselo tanto a Aizawa como a sus invitados. Exactamente, asintió Trumpet, el hombre estaba mucho más en guardia que su jefe o colega. Simple, no vi la necesidad de hacerlo. Nezu sonrió mientras bebía un sorbo de té, notando que Redestro hacía lo mismo. No es necesario. Trumpet estaba estupefacto. ¿Puedo ser franco? Nezu miró al trío cortésmente, esperando el asentimiento de Redestro antes de continuar. Encuentro que muchas de las leyes del gobierno actual son estúpidas. La mayoría de las leyes basadas en peculiaridades estaban en los libros incluso antes de que tu padre quisiera que se levantaran. Le hizo un gesto con la cabeza a Redestro. Leyes de cuando la cantidad de personas con peculiaridades y sin ellas era muy diferente a la de ahora. Cuando todavía estábamos posiblemente en la era oscura de las peculiaridades. Esas leyes se hicieron por miedo y se hicieron restrictivas. A medida que ustedes, los humanos, adquirieron una mayor comprensión de las peculiaridades, el miedo se convirtió en orgullo, esas leyes se mantuvieron. ¿Sabes por qué? Control. Redestro asintió con la calma que ocultaba la ira que Nezu sabía que ardía en su interior. Exactamente. La cicatriz de Nezu palpitaba con un dolor fantasmal mientras esbozaba una sonrisa sádica. Específicamente, el control de la comisión de héroes y los políticos en su bolsillo. La comisión te etiquetaría como villano, como hicieron con tu padre. Pero él solo es un villano porque perdió. Los ojos del comandante del Ejército de Liberación se entrecerraron ante eso. ¿Y qué esperas insinuar con eso? El tono del hombre mostró que todo el potencial de esta reunión dependería de la próxima respuesta de Nezu. El hombre quiso luchar contra un gobierno que consideraba opresivo, contra leyes que consideraba corruptas. Nezu ocultó el nerviosismo que sentía mientras revolvía su té. Sabía que cualquiera podía destruirlo en una pelea directa, y Aizawa podría no ser capaz de detener a los 3 antes de que pudieran hacerlo si esto salía mal. Observa tu historia humana por un momento. La Revolución Americana. Fueron personas que lucharon contra las leyes y un gobierno que consideraban corrupto. Para Inglaterra eran rebeldes, criminales, villanos, pero para sus compañeros eran luchadores por la libertad, una resistencia. Ganaron, por lo que se los recuerda como tales. La historia la escriben los que ganan y el gobierno a favor del control ganó cuando tu padre intentó provocar un cambio. No nos veis como villanos, no veis a mi padre como un villano. Redestro dejó su té sobre la mesa, el hombre ni siquiera se molestó en ocultar su sorpresa. Aún no me has demostrado lo contrario. Nezu sacó una copia del libro de Destro, impreso para el tamaño de Nezu.
Los objetivos declarados de tu padre eran sobre un mundo donde los quirks no fueran temidos. Donde las personas pudieran usar los dones con los que nacieron. No mencionaba oprimir a los que no tienen quirks. No mencionaba solo los fuertes pueden vivir mientras que los débiles perecen. Simplemente, tenemos el derecho de hacer lo que nacimos con la capacidad de hacer. Que cualquier ley relacionada con los quirks simplemente debería estar en el acto para el que se usan, relacionada con el crimen, no con el quirk. Aún tienes que demostrarme que tus motivos son diferentes. O al menos realmente esperaba que no lo fueran. Para mi ejército de liberación, es un deber personal trabajar con su don. Redestro se reclinó en su silla, ofreciendo una aclaración. ¿Era posible que el hombre estuviera esperando reclutarlos como miembros oficiales? Es responsabilidad de cada uno trabajar para llevar sus dones lo más lejos posible. ¿Pero qué pasa con aquellos con peculiaridades débiles? ¿O sin peculiaridades? Nezu levantó una ceja, curioso por saber a dónde iría esto. Incluso un don débil puede ser entrenado. El tono de Redestro era cauteloso. El hombre estaba considerando la pregunta cuidadosamente y siendo cuidadoso con sus palabras para no enviar el mensaje equivocado, o simplemente estaba torciendo sus ideales con la esperanza de una alianza favorable. ¿Y los que no tienen Kirk? Presionó a Izawa, el Kirk del hombre lo hacía pelear con todos los que no tenían Kirk, por lo que tenía sentido que al menos tuviera algunos sentimientos fuertes hacia su difícil situación. No he pensado mucho en ellos. Mi atención se centraba en las leyes que oprimían a quienes tenían peculiaridades, negando libertades que deberían ser tan naturales como respirar. Redestro negó con la cabeza. Nezu esperaba que el hombre fuera honesto. Pero dudo que nos hayas convocado para tener un debate político, intervino Curious. Para detener a uno, en realidad. Nezu miró a Trumpet. Uno del que estoy seguro que estás al menos vagamente consciente, dado que el Parlamento está debatiendo sobre obligar a uno de mis estudiantes a graduarse anticipadamente y a ir al frente. Ese chico intrépido que luchó contra Stein. Redestro dejó que un destello de ira brillara en sus ojos antes de que se desvaneciera. Interesante. Exactamente, asintió Nezu. No tengo a nadie en el campo político a quien pueda llamar un verdadero aliado. Sin embargo, tú... Ten trompeta, asintió Redestro, comprendiendo a dónde iba esto. ¿Quieres mis recursos y los líderes del partido político trompeta para detener este debate en el Parlamento? O al menos hacer lo posible por mitigarlo. Nezu asintió. Preferiría que lo detuvieran de golpe, pero sabía que no solo era demasiado pedir, sino que tener más rango de deseos haría que cualquier tipo de trato fuera más fácil de conseguir. Sería una tontería obligar al chico a irse tan lejos. Redestro frunció el ceño. Sobre todo después de que ayudó a eliminar a ese bastardo de Stein. ¿Había animosidad allí? Muy interesante en verdad. ¿Aún no has visto cómo esto nos beneficiaría? Trompeta frunció el ceño. Como dije, estoy de acuerdo con los ideales que predica Destro. Nezu mantuvo sus declaraciones cuidadosamente elaboradas. Que castigar a alguien por usar su don para cometer un crimen es razonable, pero que usar el don en sí no debería ser un crimen inherente. Estaría dispuesto a ayudar a promover tales ideales siempre y cuando no se vuelvan clasistas o peculiares. Te presentaría a las mentes jóvenes y brillantes que asisten a mi escuela y a las que ya se graduaron. Después de todo, la mejor manera de dar forma al futuro es para moldear a la próxima generación. Redestro soltó una carcajada, extendiendo su taza. Director Nezu, creo que tenemos un trato para negociar los detalles. ¿Más té, por favor? Izuku, entonces, ¿alguna idea de qué se trata? Izuku frunció el ceño mientras miraba a Kirishima y Tetsu. Los dos usuarios de don que se estaban endureciendo, al igual que él, no vestían con sus estilos habituales. ¿Y sus padres los obligaron a vestirse elegantemente también? Sí. Kirishima se frotó la nuca tímidamente. Mamá parecía muy emocionada por alguna razón. Sí, a mí también. Tetsu asintió. Fue extraño. Pero no sé nada, excepto que Mina dijo que nos encontraríamos aquí. Hola chicos. Al oír la voz de la burbujeante pelirroja, Izuku se giró para ver a Mina, Tokage y Reiko, todos esperándolo. Izuku estaba vagamente consciente de que Mina y Tokage también se habían arreglado un poco, pero honestamente no podía apartar la mirada de Reiko. Incluso con su ropa más bonita puesta, se sentía mal vestido cuando la miraba. Llevaba su color favorito habitual, el blanco, aunque esta vez había añadido más colores como complemento. Su falda blanca tenía un cinturón verde.
Su blusa tenía filigranas y diseños verdes. Incluso había un broche en su pelo. Izuku estaba tan distraído por lo hermosa que se veía que le llevó un momento darse cuenta de que el verde de sus accesorios y el maquillaje que estaba notando ahora combinaban con su pelo. Sintió que sus mejillas se calentaban. Hola Tokage, dijo Kirishima a su lado, el baluarte carmesí tartamudeando y balbuceando. Te ves genial. Tú también, Mina. Tetsu sonaba tan confundido como Kirishima. Gracias, Izuku. Reiko le dio una sonrisa tímida, sus propias mejillas enrojecieron mientras él continuaba mirándolo estupefacto. Estoy realmente feliz de que hayas venido. Se retorcía las manos, sonando como si hubiera estado practicando esto, especialmente si no era tan verbosa como solía ser. Por supuesto, Reiko. Izuku le dio una cálida sonrisa, esperando poder hacerla relajarse. ¿Por qué nos pediste a todos que viniéramos? Kirishima tragó saliva mientras Tokage entrelazaba su brazo con el de él. Simple, mi amigo rojo puntiagudo. Tokage casi ronroneó mientras Mina copiaba sus acciones con Tetsu. Ustedes tres tienen el privilegio de llevarnos a los tres a una cita hoy. Ante esas palabras, la mirada de Izuku se dirigió a Reiko, notando su expresión tímida mientras se acomodaba un poco de cabello detrás de la oreja, pero no lo negó. Recordó su extraña reacción cuando él salió por primera vez con su nuevo disfraz de héroe. La cálida sensación que sentía en el estómago cada vez que sonreía y que no podía decir de qué se trataba, al menos hasta ahora. Dulce misericordia, se sintió como un idiota. Entonces supongo que deberíamos empezar. Izuku trabajó para reunir todo el coraje que pudo mientras le sonreía a Reiko, tomando su mano con la suya mientras ella se inclinaba hacia su costado. Capítulo 37. Redestruir. Al oír que la puerta del coche se cerraba, Rikiya por fin permitió que su rostro se desgarrara y una lágrima de felicidad le rodara por la mejilla. Gran comandante, ¿está bien? Preguntó curiosa la mujer de piel azul, sorprendida por el cambio repentino. Estoy muy contento, curioso. Se rió ruidosamente mientras el auto iniciaba su camino de regreso a Ciudad Eka. Finalmente, encontramos a alguien fuera de nuestro movimiento que cree en la verdad. Que mi padre no era un villano. Y más que eso, desean aliarse con nosotros. Noté que eras algo evasivo cuando se trataba de los que no tenían don o aquellos cuyos dones eran inherentemente débiles. Trumpet frunció el ceño mientras el conductor continuaba adelante. Los tres tenían privacidad para hablar en la parte de atrás. Soy consciente de lo que muchos en el Ejército de Liberación sienten por esos grupos. Rikiya negó con la cabeza, sin comentar las opiniones personales de Trumpet sobre cómo las peculiaridades de algunas personas, si son demasiado simples o rígidas, no pueden desarrollarse y, por lo tanto, no tienen lugar en la sociedad. Por otro lado, Curious se habría preocupado más por obtener una historia interesante de ellos. Pero también sé que Nezu, y por extensión los demás en UA, no compartirían esas opiniones. Esta alianza podría ser el punto de inflexión. El comienzo de un futuro verdaderamente liberado. No deseo alejar a este aliado antes de que el acuerdo esté siquiera escrito en papel. Lo entiendo, gran comandante. Trumpet inclinó la cabeza en señal de asentimiento, aceptando su palabra. Tengo una pregunta, sin embargo. Curious se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos y brillantes con el rasgo que había dado origen a su nombre en clave. Nunca me di cuenta de que odiabas tanto a Stein. ¿Te importaría compartirla? Esa inmundicia, la expresión feliz de Rikiya se endureció instantáneamente en una máscara de furia asesina, asesinó a muchos que buscaban la liberación. Hubo varios héroes a los que masacró o mutiló, algunos incluso miembros plenos de nuestro movimiento, que se convirtieron en héroes solo para que se les permitiera usar sus dones. Para usar los dones que la naturaleza les dio. Lo odio. Rikiya sintió que aparecían venas oscuras en su piel mientras su don se encendía en respuesta a su ira. Supongo que esa es otra razón para ayudar a ese chico mi gorilla. Trumpet sonrió, tratando de calmar la atmósfera pesada del auto. Nezu dijo que el chico trabajaba con Kan Orca, ¿verdad? Y que Mirko aparentemente estaba ofreciendo toda la ayuda que pudiera. Creo que aprovecharé eso. Por lo menos tengo algunos planes de respaldo que podrían usarse si no puedo detener el ataque por completo. Ah, Trompeta, siempre tienes un plan, amigo mío. Rikiya sonrió, su sed de sangre desapareció en un instante mientras se relajaba, metiendo la mano en el minibar de la limusina para servirse una bebida.
Tendré que pedirle ayuda a Skeptic, continuó Trumpet, lo que hizo que Riquilla se detuviera. Los dos rara vez trabajaban juntos en proyectos importantes, sus campos y enfoques eran diferentes. No sabía que Skeptic tuviera alguna afiliación abierta con el partido Hearts and Minds. Riquilla terminó de servir la bebida. Conocía perfectamente sus personalidades públicas, su conexión nula y esperaba una explicación pronto. Este movimiento para que el niño avance, parece forzado. Trumpet frunció el ceño mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Y no encaja con el modus operandi habitual del partido que lo propuso. ¿Crees que alguien más está moviendo los hilos? Se dio cuenta curioso, con los ojos brillantes de entusiasmo por los chismes y las historias. Creo que hay más cosas en juego de las que nos cuentan Efu, explicó Trumpet. Algún enemigo o facción que está detrás de escena no quiere que se sepa. Pero si hay alguien detrás de escena, prefiero que Skeptic busque en cada rincón oscuro que pueda. Quién sabe, si hay algo que Nezu nos está ocultando, descubrirlo por nuestra cuenta nos dará el poder si alguna vez necesitamos renegociar. Haré que se lo informen, asintió Riquilla, viendo que la teoría de Trumpet tenía sentido. Por ahora quiero que te concentres en el Parlamento. Por curiosidad, debes concentrarte en el Tribunal de la Opinión Pública. Demostremos a nuestro nuevo y peludo amigo lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Bakugo, jadeando, Bakugo continuó golpeando el saco de boxeo con los puños. El dolor de los impactos se había desvanecido hacía tiempo y se había convertido en entumecimiento mientras rugía y se enfurecía, tratando de quemar toda su ira para poder pensar. Era casi todo lo que había podido hacer desde que regresó de ese idiota egoísta de Geanist. Y odiaba cada segundo de ello. Aparte de obligarlo a usar esos estúpidos jeans azules y ponerse el corte de pelo más provocativo que Bakugo había visto jamás, la pasantía se había centrado en una sola cosa. Percepción. En concreto, cómo veía el público a Bakugo y a gente como él. Geanist había intentado simplemente dar conferencias durante los primeros días, pero cuando vio que Bakugo no había estado escuchando realmente, adoptó un enfoque diferente. Twitter. El héroe le mostró todas las publicaciones que pudo encontrar sobre la actuación de Bakugo en el festival deportivo. Le mostró todas las respuestas de la gente. Había algunos que lo defendían, pero muchos otros condenaban sus acciones. Luego estaban los que decían que no había hecho lo suficiente por esa perra, junto con varios comentarios que mostraban un desagrado por las mujeres en general que honestamente lo habían dejado sintiéndose más que un poco incómodo. Geanist le había mostrado entonces cómo funcionaba el sistema de clasificación de héroes. Los porcentajes entre los casos resueltos y las encuestas de popularidad pura. Vio cómo en los últimos años, Endeavor había resuelto más casos que Olmig, pero Olmig seguía ocupando el puesto número 1. Todo gracias al puro poder de la popularidad, el carisma y una sonrisa ganadora. Finalmente, Geanist le mostró la historia y los registros de otros héroes. Los que habían actuado como Olmig y los que habían actuado más como Bakugo. Le mostró cuán pocos de los que actuaron como él escaparon de la más mínima mediocridad como héroes. Cuántos se habían vuelto traidores y se habían convertido en villanos de mucha mayor notoriedad. «Muere, joder», gritó Bakugo, golpeando el saco con tanta fuerza que la vieja cadena que lo sostenía se rompió y el soporte se estrelló contra el suelo. «No soy un villano». Bakugo estaba en el suelo, temblando y negándose a admitir que las lágrimas salpicaban sus ojos. «No lo soy». No se dio cuenta cuando entró su madre, todo su ser estaba concentrado en rechazar lo que le habían mostrado. Izuku estaba en las nubes cuando finalmente regresó a su casa, la sensación de los labios de Reiko en su mejilla al final de la cita persistía. «Bueno, ahí está mi pequeño Romeo». Lo arrulló su madre, abrazándolo felizmente mientras entraba. «Veo que la cita salió bien». Se sonrojó cuando ella miró su mejilla, probablemente todavía tenía algo de lápiz labial allí. «Fue genial». Izuku no pudo evitar sonreír a pesar de las bromas. «Vamos a tener otra cita solo las dos en un par de días». Hoy había sido genial, pero la cita grupal tampoco fue tan personal. Principalmente lo habían acordado las chicas para que pudieran ofrecerse apoyo mutuo en las confesiones. «Estoy tan orgullosa de ti, cariño». Su madre le dio una cálida sonrisa. «Reiko es una niña dulce y me alegro de que te haga feliz». «Gracias, mamá». Izuku sonrió, inclinándose hacia el abrazo. «Entonces, ¿qué puedo esperar de mis nietos?» Y así, su madre volvió a burlarse. Mamá. Capítulo 38.
Nezu, pasándose una pata por la cara, Nezu se sentó frente al teniente del AMLA Trumpet. Redestro actualmente estaba haciendo un recorrido por el área del curso de apoyo para buscar estudiantes potenciales a quienes ofrecer pasantías en Degenerat. Mis disculpas por el éxito limitado, dijo Trumpet mientras se acomodaba en su silla. El hombre claramente no estaba contento con lo que había sucedido con el Parlamento. Sabíamos que esto era una posibilidad, suspiró Nezu, revolviendo su té. Por suerte, hemos mitigado la mayor parte del problema. Apenas. Trumpet frunce el ceño. En las 2 semanas transcurridas desde que se reunió por primera vez con la facción de la Asamblea Legislativa, el Parlamento había presionado más y más rápido con la moción. Al final, mi gorilla había recibido algo parecido a una licencia provisional. La comisión y las facciones que presionaban habían señalado que cualquiera que pudiera ser de tanta ayuda para acabar con Stein, alguien que había matado o lisiado a docenas de héroes profesionales respetados, claramente no era un estudiante común y corriente. Afortunadamente, Trumpet y la oposición de la opinión pública gracias a Curious hicieron que las cosas fueran limitadas. Mi gorilla patrullaba en el área general alrededor de Wai Mustafu por las tardes. Los diversos héroes con los que patrullaba le ofrecían más lecciones sobre factores como la ley de los héroes, la presentación de documentos y otros aspectos de los héroes que mi gorilla aún no había tenido la oportunidad de aprender. Por las mañanas, el joven todavía estaría en la escuela para asistir a sus cursos regulares. Sin mencionar cosas como los días de exámenes y los campos de entrenamiento. Supongo que es mejor que la alternativa. Ganorka y Mirko se han ofrecido a cuidar al niño cuando puedan en estas patrullas. Trumpet asintió. La única victoria sólida había sido evitar que la comisión asigne a mi gorilla a cualquiera de su elección. Recibí ofertas similares de Sirnibiteye, Fagun, Ryukyu y Endeavor también, sonrió Nezu, disfrutando de obtener una ventaja sobre la comisión incluso si eso rozaba la línea de una victoria pírrica. Al menos eso es todo. Trumpet asintió antes de hacer una mueca. Además, tengo una advertencia para ti por mi buena fe. Curious está bastante ansioso por entrevistar a ese chico mi gorilla. Oh, bueno, esto será interesante. Izuku, buen trabajo hoy, muchacho. Ganorka le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba cuando regresaron a UA, después de que la patrulla diaria hubiera terminado. Gracias. Izuku le devolvió la sonrisa a su mentor, contento de al menos haber podido patrullar con héroes que lo apoyaban. Todo el incidente le dejó un mal sabor de boca y se sintió mal, pero no podía precisar qué era exactamente lo que lo molestaba. ¿Cómo va esa arma cuerpo a cuerpo para tu estado transformado?, preguntó Orca mientras caminaban hacia los vestuarios donde se suponía que Izuku guardaría su uniforme de héroe hasta que se lo considerara completamente graduado. Está en marcha. El grupo de apoyo aparentemente sigue discutiendo entre una lanza, un hacha o un martillo. Izuku se rió tímidamente, contento de tener al menos su pistola de cemento. Bueno, avísame cuando tengan uno listo. Veré si alguno de mis compañeros puede ayudar con el entrenamiento, o encontraré a otro profesional que pueda ayudar. Ganorka le dio una palmada en la espalda, asintiendo con la cabeza hacia algunos estudiantes de educación general que estaban sorprendidos. Bien. Izuku sonrió más ampliamente, tendré que sobrevivir mañana. Mañana. El mentor de Izuku parecía confundido. ¿Mirko otra vez? No, y en realidad, mañana estaré patrullando con Endeavor. Izuku hizo una mueca. Es el padre de uno de mis amigos. Y estoy bastante seguro de que hay algún drama familiar del que no estoy al tanto, además del hecho de que sé con qué frecuencia la gente molesta a Endeavor en sus patrullas por su actitud. Sí, tiene muchas opiniones encontradas por parte del público en general, asintió Ganorka. Pero aún así es un héroe fuerte y decidido. Espero que hagas todo lo posible para aprender todo lo que puedas de él. Sí, señor. Izuku asintió con una sonrisa, quitándose y guardándose rápidamente el uniforme mientras Ganorka volvía a salir para terminar su propia patrulla. Mientras terminaba, Izuku pudo escuchar el sonido de sus amigos que se dirigían por el pasillo para encontrarse con él. La vida quizá no fuera normal, quizá no fuera lo que él esperaba, pero aún así había cosas buenas en ella. ¿Onake? Izuku, suspirando, Izuku ignoró otro ataque furtivo de Mirko mientras realizaban su patrulla. El héroe al que seguía cambiaba de un día para otro y cada uno tenía sus propios hábitos y peculiaridades a las que tenía que acostumbrarse. La de Mirko resultó ser la indicada para tomarlo desprevenido. En realidad, al principio él la bloqueó, pero después de un tiempo simplemente dejó de molestarse y la ignoró.
sus reacciones eran mucho más divertidas de esa manera. Maldita sea, niña. Se quejó Mirko cuando su última patada sorpresa ni siquiera lo hizo moverse, y mucho menos reaccionar. ¿También te quedas ahí acostado para tu novia? La diferencia es que mi novia realmente puede hacerme sentir algo. Izuku ni siquiera perdió el ritmo mientras le respondía directamente a su impulsivo mentor. Oh, ya está encendido, idiota. Capítulo 39. Empeño, simplemente pregunta de una vez, gruñó Endeavor mientras él y Dauntless trabajaban en su patrulla. Desde que había recogido al amigo de su hijo esa mañana, el chico parecía tenso, como si estuviera tratando de decidir si hacer o no una pregunta que lo estaba molestando. ¿Por qué te ofreciste a ayudarme? Osados finalmente se armó de valor para preguntar mientras hacían su patrulla. Por lo que hiciste por mi hijo. Endeavor se encogió de hombros, sin ver ninguna razón para mentir o andarse con rodeos. Lo ayudaste a apoyar cuando estaba en una mala situación. Lo defendiste frente al mundo en el festival de deportes. Lo ayudaste en su entrenamiento. Sin mencionar que fuiste su amigo cuando antes no tenía ninguno. ¿Eso es todo? Dauntless parecía sorprendido. ¿Necesito otra razón? Endeavor levantó una ceja mientras comenzaban a caminar hacia la última etapa de la patrulla matutina antes de comenzar a regresar a Wa. Es solo que Dauntless se quedó en silencio, inseguro. No es lo que esperabas dada la opinión pública. Endeavor no se inmutó, sabía cómo lo veían todos. Sin mencionar lo que Shoto podría haberte dicho. En realidad no ha dicho nada, admitió Dauntless mientras doblaban otra esquina hacia una calle llena de tiendas caras. He notado que siempre parece confundido cuando habla de ti, pero nunca explicó por qué. Mi familia es complicada. Endeavor sacudió la cabeza, pero parece que está mejorando. De todas formas, este tiempo está destinado a ser usado para mejorar tu habilidad como héroe. Ahora, he oído que has demostrado ser prometedor en la organización de patrullas con Galorca. ¿Qué? Su interrogatorio planeado al joven héroe fue interrumpido por una explosión, vidrios volando de las ventanas de una tienda que estaba más adelante. Osadía, empieza a escoltar a los civiles hasta un lugar seguro. Endeavor no perdió tiempo y se lanzó hacia adelante, oyendo el sonido de fuertes pisadas mientras Osadía lo seguía. Mientras se acercaba a la tienda, vio a un grupo de villanos que vestían, nada menos que, atuendos de motociclistas estadounidenses. El grupo salvaje se reía mientras salían corriendo de la tienda, con sacos llenos de bienes robados sobre sus hombros. Oh, mierda, es Endeavor. Uno de los matones tenía una mirada de terror en su rostro mientras se lanzaba hacia ellos, su velocidad reforzada por el poder de sus llamas. Usen esa cosa. Usen la cosa. Gritó otro mientras se apresuraban a sacar algunos botes de sus cinturones, unos que no podían simplemente derretirse en caso de que explotaran y empeoraran la situación. Endeavor los alcanzó y les dio un puñetazo fuerte, noqueando al primer matón mientras disparaba una ráfaga de fuego a un segundo. Desafortunadamente, el tercero logró abrir un bote de gas mientras la calle se llenaba de gas, expandiéndose mucho más rápido que otros que había visto. Endeavor se dobló, tosiendo por el gas que llenaba sus pulmones, su visión comenzó a nublarse incluso mientras luchaba por ponerse de pie y alcanzar al último villano. Su visión comenzó a oscurecerse cuando se encontró en una especie de vacío, los sonidos de los civiles en pánico y el villano tosiendo aún llegaban a sus oídos. ¿Por qué, padre? Al oír una voz distorsionada y agonizante que le resultaba tan dolorosamente familiar, Endeavor giró la cabeza hacia un lado. Vio a Toya, su hijo, arrastrándose desde un callejón. El cuerpo de Toya estaba cubierto de quemaduras, la carne que no estaba ennegrecida se estaba pudriendo y llena de gusanos. ¿Por qué no me salvaste? Me dejaste morir. Me reemplazaste. ¿Por qué? ¿Qué tenía Shoto que yo no tuviera? Endeavor sintió que su respiración se volvía pesada y rápida al ver el cadáver tambaleante con el rostro de su hijo arrastrándose hacia él. No eres real. Endeavor rugió mientras sus llamas ardían al ritmo de su corazón en aumento, al mismo tiempo que escuchaba a otros cerca que empezaban a gritar y vociferar con completo y absoluto terror. Escapar. Quítenmelos de encima. Merced. No quiero morir. Basta. Endeavor intentó convocar un puñado de llamas, pero el gas que quedaba cerca de él detonó y lo envió volando contra la pared, incluso si las visiones parecían menos sólidas ahora. Atención, número 2. Gritó una voz que reconoció vagamente como la de un héroe local.
Un hombre con uniforme de bombero entró corriendo y disparó agua a presión a la carretera para hacer una lluvia falsa que empezara a limpiar el gas del aire. El frío del agua ayudó a Endeavor a salir de lo que ahora reconocía como alucinaciones. Al recordar al tercer villano que había comenzado todo este lío, Endeavor se dio la vuelta y vio al hombre inconsciente junto a una intrepidez que jadeaba. El estudiante gigante de piel gris jadeaba, con los ojos desorbitados y asustado por el asalto mental. Dauntless, pon esos botes en bolsas y séllalos ahora mismo. Gritó Endeavor, señalando los 3 cilindros de metal. El que estaba parcialmente abierto posiblemente tenía más gas para liberar cuando no estaba mojado. Backdraft, mantén el agua fluyendo hasta que guarden los botes, el gas es de esos. Endeavor se giró hacia el héroe local que asintió, todavía manteniendo la lluvia falsa mientras Endeavor se aseguraba de que no hubiera más villanos en el área. Los socios de Backdraft terminaron de limpiar el área de civiles. Dulce misericordia. Endeavor se dejó caer contra la pared una vez que se confirmó que el área estaba despejada y los equipos de limpieza del HPC llegaron rápidamente. «Límpieme», exigió uno de los agentes del HPC al notar que Endeavor estaba desplomado contra una pared y que Dauntless no lucía mucho mejor. «Arma química», respondió Dauntless antes de que Endeavor pudiera hacerlo. «Gas alucinógeno». Los contenedores eran de alta calidad, no de fabricación barata ni de producción extravagante. Significa que cuentan con el respaldo del dinero y el intelecto. Endeavor se dio cuenta de que el chico estaba divagando sobre el análisis solo para no concentrarse en lo que el gas le había hecho ver. El gas también se movió rápidamente, se expandió y los contenedores no mostraron ningún signo de fuga. Fueron hechos por un experto. Diseñados para incapacitar a cualquier héroe que viniera tras ellos. Encontré filtros de gas en las chaquetas de los villanos, matones demasiado asustados para usarlos. Lo que significa que simplemente habían tenido suerte. Este es el tercer caso hoy. El agente frunció el ceño al ver a los 3 villanos que estaban siendo cargados en un transporte criminal. Outsir y Yukio también tuvieron que lidiar con situaciones similares. Un grupo de villanos vestidos como motociclistas, todos con los mismos cilindros. Solo uno de estos 3 explotó. Endeavor sabía que sería una pena para el chico, pero que ayudaría de Dauntless a largo plazo. ¿Es posible que me lleve uno? Quiero que lo analicen, mis llamas lo detonaron y necesito asegurarme de que no haya otros problemas. Muy bien, Endeavor. El agente asintió y le entregó uno de los 2 botes sin abrir, sin cuestionarlo debido a su rango. Vamos, Dauntless, te llevaremos de vuelta a la UA. Movió la lata una vez que los agentes se fueron. Preferiría que Nezu les echara un vistazo. Sin mencionar que, si es posible, esto podría permitir que Dauntless se exponga y, por lo tanto, desarrolle resistencia contra tales ataques químicos en un entorno controlado. Izuku, todavía nervioso por lo que había visto con el gas, Izuku se dirigió al estudio de apoyo para ver qué opciones había desarrollado el curso de apoyo para él. Necesitaba algo, cualquier cosa, para distraerse de lo que había sucedido antes. Ah, hola. Al escuchar una voz que no reconoció al entrar al taller, Izuku miró sorprendido a un hombre alto y calvo con una nariz bastante grande. Hola. Izuku miró a Power Loader confundido. Él es Rikiya Yotsubashi, explicó el profesor de apoyo. Es el director ejecutivo de Deadnerat y ha estado observando el trabajo de mis estudiantes para ver si les ofrece pasantías. Sí, espero que no te importe, pero tenía curiosidad por ver cómo funcionan sus piezas con el joven héroe para el que están hechas. El director ejecutivo asintió con una sonrisa genial mientras Izuku asentía con vacilante confusión, preguntándose sobre la extraña presencia que exudaba el hombre. Bueno, mi gorilla, tenemos algunas opciones. El cargador de energía tomó el control, notando la incomodidad de Izuku. Primero, un bastón plegable simple. Sacó la varilla grande que podía encogerse hasta tener una forma más pequeña que aún podía caber en su espalda en su estado no transformado. Era bastante básico, pero parecía útil. Tal vez. Izuku frunció el ceño. En realidad no le llamó la atención, pero no quería ser grosero. Especialmente si afectaba las posibilidades de un estudiante de conseguir una pasantía en una gran empresa de soporte. En segundo lugar, tenemos una guadaña plegable. La carga de energía mostró el arma sobredimensionada.
Parece impresionante, pero no sé si tengo tiempo para concentrarme en un arma como esa, admitió Izuku. La guadaña parecía un arma que requeriría una cantidad absurda de entrenamiento solo para no correr el riesgo de golpearse a sí mismo o a alguien más a quien no estaba apuntando al balancearla de la manera en que las notas adjuntas implicaban que estaba destinada a hacerlo. Además, me preocupan tantas partes móviles con la cantidad de golpes fuertes que planeo recibir. Parece impresionante, pero no creo que sea para mí. Está bien. Power Loaded se encogió de hombros mientras sacaba el último objeto y tercero, tenemos esto. Era un gran brazo de asta con una mitad del arma que mostraba una cabeza de hacha brillante mientras que la otra mostraba una cara roma de martillo. Notó que el mango era similar a la primera arma en el efecto telescópico, todo está hecho de material hiperdenso y reforzado desde adentro por una estructura similar a las alas de un pájaro, los tirantes de refuerzo pueden encajar en su lugar a medida que lo expandes. Izuku tomó el arma, dándole un golpe de práctica mientras encontraba que el peso, aunque era lo suficientemente pesado como para doler si alguien era golpeado con él, no era tan malo como esperaba dado el metal superdenso utilizado en su construcción. Probablemente hecho de tal manera para mantenerlo expandible. Algunos estudiantes intentaron hacer un mango que pudiera crear un arma de energía, pero eso todavía es un trabajo en progreso. Power Loader se encogió de hombros incluso mientras miraba a Izuku probando el peso del arma, pero de cualquier manera parece que tenemos un ganador. Sí, esto funciona. Izuku todavía estaba nervioso, pero captó la mirada compartida entre los dos adultos. Esperaba que esto se acabara pronto. Omake, Izuku lanzó un rugido y se lanzó contra la base de la liga de villanos. Su cuerpo crujió con un rayo negro, al mismo tiempo que sus músculos y su cuerpo empequeñecían a los de All Might. One for All, el Kirk ofensivo más absurdo que Izuku había visto nunca, no solo le permitía golpear más fuerte que All Might, sino que también había potenciado su propia habilidad. Antes, podía recuperarse en 24 horas, las lesiones extremas tardaban todo ese tiempo, pero ahora era más parecido a una hiperregeneración. Su cuerpo se adaptaba a las cosas mucho más rápido y obtenía más beneficios por cada adaptación que experimentaba. Muere, joder. El lunático de la USG corrió hacia él, casi rabioso de rabia mientras agarraba los brazos de Izuku, la piel comenzando a descomponerse y a agrietarse solo para que la curación de Izuku la superara. La adaptación hizo que hiciera cada vez menos hasta que la peculiaridad del villano fue casi inútil en segundos. Y así continuó. Las llamas de Dabi no le daban ninguna sensación de calor. El primer golpe de muscular se estrelló contra la mandíbula de Izuku. El cuchillo de Toga se dobló contra su brazo. Luego estaban los cientos de donaciones que All for One le envió. Cada una hizo poco o nada mientras él avanzaba, agarrando al antiguo supervillano por el cráneo. Y no había nada que ninguno de ellos pudiera hacer para detenerlo. Capítulo 40. Empeño. Endeavor se pasó una mano cansada por la cara y entró con dificultad en su casa. Sus dedos todavía temblaban de forma errática por el gas al que había estado expuesto anteriormente. Padre, ya estás en casa, dijo Fuyumi, animándose al ver que entraba. Me estaba preocupando. Yo y gracias. Endeavor se evitó fruncir el ceño, sin saber cómo responder realmente a su hija, que expresaba su preocupación por su llegada tarde a casa. Te perdiste la cena, así que comí tu parte. Natsuo no mostró ninguna preocupación mientras se relajaba en la sala de estar. Endeavor dejó escapar un ruido que era algo entre un gruñido y un gruñido, todavía sintiéndose especialmente nervioso. Fuyumi y Natsuo notaron que algo no estaba bien, el nerviosismo no era su estado normal, sin mencionar que no había señales de llamas activas en ningún lado. ¿Pasó algo, padre? Fuyumi se retorció las manos nerviosamente mientras caminaba con dificultad hacia la cocina, tomando agua lentamente, incluso con sus manos todavía temblando ligeramente. Nueva banda de villanos, dijo frunciendo el ceño, queriendo que sus hijos estuvieran preparados por si acaso. Usan armas químicas. Apuró el vaso de agua de un solo trago mientras trabajaba para llenarlo de nuevo. Me han puesto de baja por ahora. ¿Qué dices? Natsuo en realidad parecía sorprendido, aunque algo le decía a Endeavor que probablemente no era por indignación por la situación. Aoshir y Yukio están experimentando lo mismo. Tomó una comida congelada. El gas provoca alucinaciones junto con niveles extremos de adrenalina. También un ritmo cardíaco elevado y una respiración rápida.
Dada la naturaleza de nuestras peculiaridades y fuerza, la comisión está preocupada de que arremetamos o perdamos el control. Entonces, hasta que no haya señales residuales del gas en mi sistema, no se me permite hacer ningún trabajo de héroe. Sin embargo, la comisión había declarado felizmente que Dauntless estaba en condiciones de continuar. No le sorprendería que comenzaran a intentar enviar al chico a los entornos más tóxicos que pudieran pronto. Al menos Backdraft había accedido a hacerse cargo del niño por ahora. Aparentemente, el hombre era viejo amigo del dúo Avatherose y se ofreció a cuidar de Dauntless por un tiempo. El hecho de que si el niño no era ignífugo, estaba muy cerca de serlo sin duda ayudó a la situación. Perfecto para lidiar con las llamas de los edificios en llamas en los que se centró el héroe del rescate de incendios. Con suerte, se ocuparía al menos de la inhalación de uno. ¿Qué viste?, preguntó Fuyumi, con voz nerviosa y curiosa. Se quedó en silencio mientras miraba su reflejo en el microondas, recordando la alucinación que había visto. La pesadilla del cuerpo quemado y podrido de su hijo mayor arrastrándose hacia él, con el rostro deformado por la rabia agonizante. Un rostro que se parecía mucho al del propio hermano de Endeavor. Ten cuidado cuando vayas a la escuela mañana, no pudo responder, tomando su pequeña cena de microondas. Si ves criminales con ropa de motociclistas estadounidenses, al ver que sus manos temblaban peor, rápidamente se trasladó a su oficina privada. Necesitaba estar solo. Nezu frunció el ceño y miró los distintos informes sobre la nueva banda criminal conocida como la Pandilla Salvaje. Mientras cometían atracos por todo Japón, notó un patrón preocupante. La mayoría de las zonas que fueron atacadas no volvieron a ser atacadas. Las ciudades más grandes, como Tokio, fueron atacadas unas cuantas veces. Pero el área alrededor de Ua fue atacada todos los días sin excepción. Y el joven Midoriya había sido atrapado en esos ataques todas, una vez. Se requirió que un nuevo héroe estuviera con él después de cada ataque, ya que la comisión los seguía poniendo en licencia del gas hasta que sintieran que se habían ido de sus sistemas. Después del primer par de días, los héroes comenzaron a llevar varias máscaras de gas en sus personas en todo momento. Unas para su propio uso y otras para proporcionar a los civiles en caso de que se encontraran con esta nueva banda que siempre parecía tener miembros sin importar cuántos fueran arrestados. Sin embargo, todos los héroes que trabajaron con Dauntless fueron puestos en licencia, independientemente de si se usaron máscaras o no. Para cualquiera con un poco de sentido común, estaba claro que el HPSC estaba tratando de obligar al joven Dauntless a convertirse en un compañero de uno de sus propios peones. Desafortunadamente, eso solo significó que aproximadamente el 60% del público en general, al menos, no se dio cuenta. Afortunadamente, no era un personaje público. Con lo que él sabía, lo que sus nuevos aliados podían desenterrar y lo que se podía demostrar gracias a una peculiar habilidad para detectar mentiras, la HPSC no se vio inundada de demandas judiciales. Una demanda colectiva presentada por todos los diversos héroes obligados a permanecer en licencia sin goce de sueldo independientemente de si usaron máscaras de gas sin exposición a los alucinógenos o si fueron autorizados por algún médico independiente. Demanda colectiva presentada por varias personas que no estaban recibiendo tanta protección de las patrullas de héroes debido a que dichos héroes se vieron obligados a tomar licencia por los pequeños juegos de la HPSC. La demanda se presentó después de que se hiciera pública la demanda de los héroes perjudicados. Nezu ayudó a la señora Midoriya a presentar una demanda. Si la pelea con Stein fue la razón por la que la HPSC ayudó a presionar para que Midoriya fuera reclutado a la fuerza para trabajar como héroe. No tener ninguna opción en el asunto cuando, por más cruda que fuera la comparación, la mayoría del trabajo de héroe se basaba esencialmente en comisiones. Ellos hacen sus propias horas y reciben el pago por resultado. Por lo tanto, una demanda sobre la HPSC que se niega a pagarle por el trabajo de atrapar a Stein y su parte de la recompensa. Y con eso se abrieron las compuertas. Todos y cada uno de los que tenían problemas con la HPSC comenzaron a presentar demandas, lo que contribuyó a avivar el fuego mientras Curious avivaba la opinión pública al respecto. Se aseguró de filtrar los casos que serían un problema, pero él y sus aliados se aseguraron de ayudar a todos los demás en la medida de lo posible. Si todo salía bien, él y sus aliados podrían empezar a impulsar cambios que eliminarían la mayor parte, si no todo, del poder de la HPSC y permitirían que surgiera una nueva organización que ocupara su lugar, una en la que él y Desmerat pudieran hacer lo que pudieran para impulsar leyes más aceptables.
Pero por ahora, tenía que concentrarse en los exámenes que debían realizar sus alumnos antes de las vacaciones de verano. La reunión de personal más reciente había estado ultimando los emparejamientos finales de los distintos alumnos de cada año por los que no se habían decidido. Sobre todo, la clase A de primer año, hay que admitirlo. A cada estudiante se le asignó la tarea de luchar contra alguien que tenía algún tipo de ventaja o desventaja sobre él, para probar cuán creativos podían ser los estudiantes para superar los desafíos. Yuga Aoyama se enfrentaría al héroe décimo Les. Un héroe profesional que también poseía un don láser que era mucho más eficiente en este punto. Aoyama no podría depender de un solo disparo a distancia bien colocado antes de que sus problemas estomacales lo vencieran. Con suerte, el joven podría aprender luchando contra un usuario de láser más experimentado. Tsuyu Asui se enfrentaría a Selkie. Alguien con una peculiaridad muy similar, ya que ambos eran mutantes que se destacaban en las arenas acuáticas. La diferencia era que la de Selkie lo hacía mucho más fuerte físicamente. El oponente de Tenyaira sería Mystique. El joven era rápido, pero en ese momento tenía dificultades para realizar ataques que no fueran en línea recta en el suelo. Pero las plataformas de Mystique le permitirían simplemente elevarse por encima de tales ataques. Ida tendría que adaptarse. Masahiro Ojiro tendría la tarea de luchar contra Fourkin, otro especialista en combate cuerpo a cuerpo que también poseía extremidades adicionales. Una versión más experimentada del joven Ojiro. Denki Kaminari estaría combatiendo a otro usuario de electricidad. Un héroe de la fuerza de Redestro conocido como Amplibolt. Alguien que podía manipular y resistir la electricidad. Los ataques normales de Kaminari solo harían más fuerte a su oponente. Koji Koda lucharía contra el héroe Centipeder. El joven tenía un miedo paralizante a los insectos que frenaba las capacidades de su propio don. El joven Koda tendría que luchar contra sus propios miedos para pasar. Rikido Sato lucharía contra Fagun. El joven Sato tendía a intentar superar cada problema por la fuerza bruta. Dado que su don reducía su intelecto, esto era un problema. Por lo tanto, un oponente al que no pudiera dominar sería una buena prueba para su crecimiento. Mezo Shoji lucharía contra el estudiante de tercer año Amahiki. Otro joven que podía alterar su apariencia hasta niveles monstruosos y desarrollar extremidades adicionales. Su esperanza era que el joven aprendiera algunos trucos de alguien con habilidades similares. Kyoka Hiro se enfrentaría a El Gesot. Alguien que había sido entrenado en sigilo para enseñarle a no confiar demasiado en su sentido del oído. Con un poco de suerte, aprendería sus propios trucos de emboscada del encuentro. Desafortunadamente para él, Antasero tuvo que enfrentarse a Besgeanist. Nezu había notado que el tipo de cinta principal actual del señor Zero parecía ser una composición similar a una tela gruesa. Habiendo recolectado algunas después de una clase de héroe, confirmó que Besgeanist podía manipularlas. Por lo tanto, obligaría al joven a cambiar la forma en que usaba su don para lograr el éxito y, con suerte, abrirse a nuevas ideas creativas. Fumikage Tokoyami tendría como oponente a Mr. Blaster. Alguien que pudiera crear explosiones brillantes con su palma. Si fueran lo suficientemente brillantes como para obligar a Mr. Blaster a usar gafas para evitar cegarse, entonces obligarían a Tokoyami a ser creativo para evitar su debilidad. Itsuka Kendo lucharía contra el héroe conocido como Tiger, alguien con una fuerza física increíble pero también con su propia alteración corporal. Tenía un gran talento con sus habilidades de combate, pero tenía que centrarse en pensar de forma innovadora. Momoyao Yorozu se enfrentaría a Rocklock. Alguien que podría congelar cualquier cosa que tocara en el aire y obligarla a tener que tomarlo desprevenido con sus creaciones o dominarlo, ya que una vez que estuviera congelado, lo más probable es que no le sirviera de nada. Para su diversión, a Eihiro Kirishima y Tetsu se les asignó el mismo oponente, la joven heroína Bubble Gale. Con esos dos tan concentrados en endurecerse y resistir todo lo que se les presente, tendrían que adaptarse a su don. Las burbujas que contienen cualquier olor que ella quiera no son algo contra lo que puedan simplemente endurecerse. Mina Asido se enfrentaría a Manual. La habilidad del hombre para manipular el agua le permitiría, para ser franco, diluir el ácido de la joven, llevándola más allá de sus límites actuales. Ochakou Uraka lucharía contra Snatch. Con su cuerpo compuesto de arena, sería completamente inmune a su don, por lo que no podría eliminarlo quitándole la gravedad. Shoto Todoroki se enfrentaría a Burning.
Alguien que estuviera íntimamente familiarizado con el funcionamiento de la mitad de fuego de su don y que tendría una resistencia sólida o contra ataques tanto al hielo como al calor. Toro Agakure se enfrentaría a Ragdoll, alguien que siempre podría encontrarla a pesar de su invisibilidad. Hitoshi Shinso se enfrentaría a Mandalay. Alguien que pudiera comunicarse telepáticamente. Esto significaba que podría responder a su don sin tener que activarlo con un comentario verbal. Reiko Yanagi iba a enfrentarse a su compañera de tercer año, Nejire. La telequinesis de la chica era poderosa, pero no había demostrado habilidad para usarla con energía pura, por lo que no podía controlar los ataques de la señorita Ado. Mirio Togata lucharía contra Miss Hoke. El joven tenía que hacer cálculos rápidos y constantes con su don para usarlo de manera efectiva en combate. Pero verse obligado a reír lo suficiente como para que muchos de los que tenían dicho don se desmayaran pondría a prueba lo bien que podía hacer esos cálculos bajo presión. Y luego estaba Izuku Midoriya, que se vería obligado a defenderse de su propio profesor. El joven tenía una habilidad defensiva realmente poderosa. Pero, ¿qué también le iría sin acceso a esas resistencias que había construido? ¿Sería capaz de resistir hasta que tuviera una oportunidad? Sin embargo, lo que más le intrigaba era si los estudiantes descubrirían el significado oculto de su examen. La mayoría de ellos pensarían que solo podrían aprobar si ganaban. Sinceramente, su atención se centraba en lo mucho que mejoraran, en lo creativos que podían ser y en lo mucho que habían trabajado para conseguirlo.